Bueno, jóvenes, entonces como la velocidad es constante, ya no le pongo velocidad inicial del segundo tramo, porque en el segundo tramo la velocidad va a ser constante, ¿ya? Entonces solamente me conviene colocarle velocidad 2, nada más, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí dura el segundo tramo, ¿ya? Entonces el vehículo se sigue moviendo y en este punto sigue siendo la velocidad 2, porque ya les dije la velocidad es constante. Ahí termina el segundo tramo, pero ahí mismo empieza el tercer tramo. Por lo tanto, aquí se coloca velocidad inicial del tercer tramo. ¿No es así? Y luego el vehículo llega hasta aquí y se detiene. Y aquí sabemos que la velocidad final en el tercer tramo es cero, ¿no es así? Es cero porque el vehículo se detiene, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces colocamos lo siguiente. Fíjense, ya les dije que este era el primer tramo, este de aquí era el segundo tramo, y este de aquí es el tercer tramo, ¿ya? Esperen un momentito, chicos. Un momentito nada más. Listo. Vale, por favor, estoy muy, pero muy agripado, ¿ya? Bueno, jóvenes, como ya les dije, ahí tenemos primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Del primer tramo, ¿qué tenemos? Obviamente tenemos el tiempo 1, ¿no es así? Que son 4 segundos. Ya tenemos la aceleración, pero lo que no tenemos del primer tramo es la distancia 1. En el segundo tramo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el tiempo 2. Sabemos que es 10 segundos, ¿no es así? Y tampoco tenemos la distancia 2. Tercer tramo. Aquí no tenemos el tiempo 3, pero tampoco tenemos la distancia 3. ¿Ya? ¿Por qué lo colocamos de esta manera? Porque la pregunta del inciso A me pide que calculemos el desplazamiento en cada intervalo y el desplazamiento total, ¿no es así? Entonces, distancia 1, distancia 2 y distancia 3 es lo que tengo que calcular, y luego tengo que calcular la distancia total, o sea, la suma de las tres distancias, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces voy a calcularlo de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer, fíjense, es enfocarme en el primer tramo, en el tramo 1, ¿ya? Por lo tanto, aquí voy a colocar primer tramo, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer en el primer tramo? Bueno, en el primer tramo, jóvenes, tengo que determinar, obviamente, ya la distancia 1. Entonces, ¿qué ecuación puedo ocupar, jóvenes, para calcular la distancia 1? A ver, ustedes solamente saben que hay tres fórmulas, ¿no es así?, de cinemática. ¿Cuál ocuparía yo para calcular la distancia 1? A ver, ¿nadie? Distancia igual a velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre dos. Exacto. O sea, yo puedo ocupar la tercera ecuación de cinemática, ¿no? ¿Sí? Que es velocidad inicial del primer tramo. Distancia 1 es igual a velocidad inicial del primer tramo por el tiempo 1 positivo. ¿Por qué? Porque acelera. Más un medio, la aceleración 1 por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Velocidad del primer tramo inicial es 0, porque parte del reposo. ¿Ya? Eso quiere decir, jóvenes, fíjense que esto nos facilita. Aquí va a ser un medio, aceleración 1 por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, la distancia 1 va a ser igual a un medio por la aceleración 1 del primer tramo, que sabemos que es 5. Ahí colocamos 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 1, que vale 4 segundos. Eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto sería igual la distancia 1, jóvenes? 40 metros. Calculen, por favor. Sí, es 40. 40 metros, ¿no? Ya. Ahí está, jóvenes. De esa manera estoy calculando la distancia 1. Ahora, si yo quiero calcular la distancia 2, ¿ya? Yo, para calcular la distancia 2, sí o sí necesito calcular la velocidad final del primer tramo. Por eso me voy a seguir quedando en el primer tramo. Del primer tramo voy a calcular entonces la velocidad final con la primera ecuación, ¿ya? Con la primera ecuación.
Aquí voy a colocar velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del primer tramo más aceleración por el tiempo 1. Aceleración 1 por tiempo 1. La velocidad inicial sabemos que es 0. Entonces la velocidad final, jóvenes, va a ser igual a la aceleración 1 por el tiempo 1. Entonces reemplazamos. La aceleración es 5 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo, que son 4 segundos. Esto con esto se simplifica. Y la velocidad final 1 es igual a 20 metros sobre segundo. ¿Para qué me sirve la velocidad final del primer tramo? Como ustedes pueden observar, jóvenes, cuando termina el primer tramo, ahí mismo, en ese mismo instante, el auto no se detiene ni nada, ¿no? ¿Ya? En ese momento, jóvenes, empieza el segundo tramo. Por lo tanto, la velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del segundo tramo, ¿sí? O perdón, a la velocidad del segundo tramo. Eso quiere decir que aquí velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad del segundo tramo, que son 20 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad del segundo tramo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a enfocar ahora en el segundo tramo. Ahí recién me di cuenta que en el inciso B dice graficar, ¿no? Creo que no me va a alcanzar el espacio. Pero igual lo vamos a hacer, no se preocupen. Ya. Bueno, a ver, jóvenes, en este caso, en este tramo, sabemos que la velocidad es constante. Entonces, cuando la velocidad es constante, no tenemos aceleración. Por lo tanto, solamente tengo una fórmula. Velocidad 2 es igual a la distancia 2 sobre tiempo 2. Tengo la velocidad 2, la tengo aquí abajo, ¿no es así? 20 metros por segundo. Tenemos el tiempo 2, sabemos que es 10 segundos. Por lo tanto, de aquí solamente despejo la distancia 2, que va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Aquí es 20 metros sobre segundo por el tiempo 2, que son 10 segundos. Esto con esto se va. Y la distancia 2 obviamente es igual a 200 metros, ¿no? Un momentito. Ya. De esa manera, jóvenes, hemos calculado entonces lo que es la distancia 2, ¿ya? Ahora vamos a calcular lo que es la distancia 3. Y para ello necesitamos varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, en el tramo 3, ¿qué tenemos de dato? Tenemos la aceleración 3, tenemos la velocidad inicial 3, porque la velocidad inicial 3 es igual a la velocidad 2, y la velocidad 2 vale 20 metros por segundo. Entonces ya tengo la velocidad final, inicial, ¿no es así? Tengo la velocidad inicial del tercer tramo, y tengo la velocidad final del tercer tramo. Entonces, tranquilamente, jóvenes, podemos calcular la distancia con la tercera ecuación, fíjense. Con la tercera, perdón, con la segunda. Aquí colocamos tercer tramo. ¿Sí? Tercer tramo. En este tramo, jóvenes, ya, en este tramo, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Usamos la segunda ecuación de cinemática, que sería esta, fíjense. Espera un momento. Y ahora sí. Sabemos que la velocidad final del tercer tramo elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial del tercer tramo elevado al cuadrado. Ahora, en este caso, jóvenes, aquí la ecuación es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque se está desacelerando 2 veces la aceleración del tercer tramo por la distancia del tercer tramo. ¿Sí? Es negativa, no se olviden, porque está desacelerando, o sea, está disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, sabemos que la velocidad final del tercer tramo es 0 y esto se anula. Ahora este negativo pasa al otro lado como positivo. 2 veces aceleración 3 por la distancia 3 es igual a la velocidad inicial 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? De esta forma, y de aquí, chicos, yo voy a despejar, obviamente, la distancia 3. A ver, eso quiere decir que la distancia 3 va a ser igual a la velocidad inicial 3 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces la aceleración 3. Y lo único que hacemos es reemplazar. La velocidad inicial del tercer tramo es 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido entre 2 por la aceleración, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Por favor, ¿cuánto sería, jóvenes, en este caso? 25. Sí, ingeniero. Ya, aquí sería entonces, uy, caramba,
un ratito me salí de la aplicación sin querer. Y bueno, me salí, pero un momento ya. Se está volviendo a reiniciar la aplicación. ¿Ya? Entonces sería 25 metros, así la tercera distancia. Por lo tanto, jóvenes, para calcular la distancia total después, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar todas las distancias, ¿no es así? ¿Ya? Fíjense, la primera distancia es 40, la segunda distancia es 200 y la tercera distancia es 25 metros. Por lo tanto, sumado todo eso da 265 metros, ¿no? Aquí era 25, ¿no? A todo le salió 25 metros, ¿no? Sí, es 25. Sí, Por lo tanto, jóvenes, la distancia total va a ser igual a, en este caso, 40 metros más 25 y más 200. Y la distancia total es igual a 265 metros. Ay, Dios mío. Ya. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Ya para este ejercicio, para este inciso, perdón. De esta manera nosotros podemos calcular lo que es el tiempo, la distancia total, ¿ya? Pero ahora hay otro punto muy importante. Como en la pregunta me pide que grafiquemos, no sé qué pasó, espera un momentito. Como en la pregunta me pide que grafiquemos, ¿no es así? Hacer una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿ves? Entonces, jóvenes, para ello yo necesito saber el tercer tiempo, porque si yo no calculo el tercer tiempo, ¿ya? Entonces no voy a poder hacer mi gráfica. Por lo tanto, jóvenes, voy a utilizar yo la primera fórmula para calcular el tiempo 3, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta forma, fíjense, en la parte superior, aquí. La velocidad final del tercer tramo es igual a la velocidad inicial del tercer tramo, menos la aceleración 3 por el tiempo 3. Velocidad final, 0, ¿no es así? De ahí despejamos el tiempo 3, pasa al otro lado como positivo, la aceleración 3 por el tiempo 3, aquí velocidad inicial 3. Bueno, jóvenes, creo que está muy chiquita la letra, ahora sí. Ahora sí, tiempo 3 va a ser igual a la velocidad inicial 3 dividido entre la aceleración 3. Aquí va a ser 20, velocidad inicial sabemos que es 20 metros sobre segundo dividido entre la aceleración 3, que es 8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, el tiempo 3, ¿a cuánto es igual? 2,33. 2, ya lo salen. Calculen a ver. 2,5. 2,5. Ah, verdad, 2,5. 2,5 segundos. ¿Ya? Bueno, jóvenes, de esta manera entonces ya tenemos todos los tiempos y ahora ya podemos hacer los gráficos correspondientes. ¿Sí? Los gráficos correspondientes. Ahora, el inciso B y el inciso C básicamente son uno solo. ¿Sí? Prácticamente es uno solo. ¿Ya? Así que de esa misma gráfica vamos a poder resolver el inciso C. ¿Ya? Ahora sí, a ver, ¿dónde está una regla? Aquí tengo una. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, vamos a tratar de resolver esta parte. Voy a hacer el gráfico ya primero. Ay, no sé por qué se mueve por arriba. Espera un momentito. Y ahora sí, a ver si salió de la aplicación. Ya. Ahí estoy haciendo el eje de las coordenadas, el eje de las X, y luego va a venir el eje de las Y. No sé qué es lo que tiene mi internet, o si es la tablet, pero cada rato se sale. Ahí está. Bueno, entonces leamos bien qué dice el inciso B. Hacer un gráfico de la velocidad en función del tiempo. Bueno, ya, entonces este gráfico que acabamos de realizar, jóvenes, es la velocidad en función al tiempo. Si ustedes les piden gráficos de velocidad versus tiempo, de distancia versus tiempo, de aceleración versus tiempo, siempre, jóvenes, en el eje de las Y van a estar las variables, ¿ya? Velocidad, aceleración y distancia. Y en el eje de las X siempre va a estar el tiempo. ¿Está bien? Siempre va a estar el tiempo en el eje de las X. Bueno, aquí colocamos velocidad.
esta velocidad. Y obviamente en el eje de las X, ya les dije, vamos a tener ya el tiempo, que se mide obviamente en segundos. Ahí está, chicos. Esperen un ratito, a ver, voy a quitar el audio. Ya, listo. Y si antes de, una media hora antes de que empecemos la clase estaba bien, estoy peor hace rato. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a graficar lo que es la velocidad del tiempo. Por lo tanto, chicos, nosotros tenemos que ¿cómo se dice? Ubicar los tiempos, el valor de los tiempos en el eje de las X. Una vez que ubiquemos los valores de los tiempos, ya todo lo demás es sumamente sencillo, ¿sí? Todo lo demás es sencillo. Ahora, si ustedes tienen una hoja cuadriculada, obviamente se pueden guiar con los cuadritos, ¿no? Pero si tienen una hoja bond, ustedes tienen que hacerlo a su criterio de ustedes, digamos, ¿no? Pero por lo menos haciendo una escala más o menos razonable, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, esta gráfica yo no tengo cuadritos, ¿no? Así que yo lo voy a poner en cualquier punto. Para empezar, yo tengo que ubicar el tiempo 1, 4 segundos. No se olviden que aquí, este punto de aquí, que lo estoy marcando ahorita, ese de ahí es el cero absoluto. Todo para allá, todo hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, 4 segundos yo lo puedo dibujar aquí, 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 o donde me dé la gana, ¿no? Entonces lo voy a colocar por lo menos por aquí, fíjense. Para mí ese va a ser el tiempo 1, ¿ya? Tiempo 1. Y yo sé que el tiempo 1 ahí tiene 4 segundos, ¿sí? No se olviden, de aquí hasta aquí tiene 4 segundos. Ahora, ¿dónde sería el tiempo 2? Esperen un ratito a ver. Aquí serían los 4 segundos, ¿no es así? Aquí es donde muchos se equivocan, en el segundo tramo y en el tercer tramo. El segundo tramo sabemos que son 10 segundos, entonces sería hasta por aquí, digamos, ¿ya? Ah, mucho, mucho. Mucho más lejano. Ahí, digamos, ¿ya? Entonces, jóvenes, si aquí es 4 segundos, de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? 14. Exacto, 14 segundos. No se olviden que los tiempos es el tiempo que tiene cada tramo. O sea, este tramo tiene 4 segundos, este tramo tiene 10 segundos, ¿no es así? De aquí a aquí tiene 10 segundos, de aquí a aquí tiene 4. Y de aquí a aquí tiene 2.5, ¿no es así? Pero en estas gráficas, jóvenes, siempre se coloca desde el 0 hasta ese punto. De 0 aquí, 4. De 0 aquí, 10, 14. Le puse 10, ¿no? De 0 aquí, 14. De 0 hasta aquí, hasta el último tiempo, va a ser 12,5, ¿no? No, perdón, 16,5. Aquí es 14, perdón. Por lo tanto, jóvenes, aquí va a ser el tercer tiempo, que valdría, ¿cuánto sería el tercer tiempo? Ya les dije hace ratito. 16,5. Exacto, 16,5. ¿Sí? Bueno, jóvenes, de esa forma, entonces, de esta manera. ¿Ya? Ahora sí, esperen un momentito, por favor, voy a traerme otra regla porque no puedo rayarlo bien. Listo, joven. Bueno, jóvenes, entonces después de haber dibujado esto, ya, después de haber ubicado los tiempos, tengo que trazar una línea imaginaria hacia arriba, de esa forma. Espera un momentito, ahora sí. Y de todos los tiempos, ¿no? Porque esos puntos son claves. Listo, ya, de esa forma. Ahora, jóvenes, aquí en este eje yo tengo que dibujar la velocidad, ya, 20 metros sobre segundo. Es la única velocidad que trabajamos, fíjense. Empieza en 0, a ver dónde el primer tramo. Empieza en 0, va a 20. Todo el segundo tramo tiene 20. El tercer tramo empieza con 20 y termina con 0 otra vez, ¿no? Entonces, jóvenes, como solamente hay una velocidad, ya, a mí me conviene dibujarlo o dibujarlo en cualquier parte. Fíjense, yo lo puedo dibujar aquí. Si me da la gana, lo dibujo ahí. Indico que ahí son 20 metros sobre segundo. Si ustedes tienen cuadritos, entonces, bueno, aquí qué sé yo, ustedes los cuentan, los cuadritos, ¿no? Que quieran, dependiendo de ustedes, ¿no? Me imagino que así lo harán, ¿no? Ya, cada 5 cuadritos que sea, qué sé yo,
cada dos cuadritos que sea 2 metros sobre segundo, depende de ustedes le dan la escala ya. Pero cuando no tiene hoja cuadrícula, para mí es mejor porque yo lo puedo poner en el punto que yo quiera ya, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desde ahí tengo que volver a trazar una línea imaginaria desde los 20 metros sobre el segundo y cortar todos los puntos o todas las líneas verticales. Tenemos que cortar nada más. Fíjense, lo vamos a hacer de esta forma. Más abajito ahí. Está bien. Ya, de esta manera, fíjense. Listo. Ahora, tengo que unir todos los puntos, porque tengo varios puntos. Tengo este de aquí, este punto de intersección, otro punto de intersección y este otro punto de intersección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer la gráfica en base, jóvenes, a los datos que tenemos. Por ejemplo, primer tramo, no se olviden, este de aquí es el primer tramo, segundo tramo y este de aquí es el tercer tramo. En el primer tramo empieza con velocidad inicial 0, ¿no? Entonces parte de aquí la velocidad y llega hasta una velocidad final que es 20 metros sobre segundo. O sea, sale de aquí, llega hasta este punto, ¿no? Entonces lo único que hago es hacer esa línea, trabajar o trazar esa línea, fíjense de esta manera. Esta sería la gráfica, jóvenes, de la velocidad versus tiempo. ¿Ya? Falta todavía, ¿no? Espera un ratito. Bueno, voy a rayarlo de nuevo, espera un cachito. Aquí yo puedo observar en esta gráfica, jóvenes, que la velocidad va aumentando. A medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando, ¿no? Así, tal vez a los 2 segundos que está aquí, es probable que la velocidad sea 10. No sabemos, ¿no? Pero tampoco no es necesario que lo calculemos, ¿sí? Porque me basta con esos datos que ya tengo. Ahora, a partir del segundo tramo, sabemos que la velocidad es constante. Por lo tanto, como la velocidad es constante, en todo el punto, todo este tramo tiene que ser 20 metros sobre segundo. O sea que aquí simplemente va a ser una línea recta. Entonces, aquí en este punto de intersección, yo uno esos dos puntos, fíjense, el de aquí con ese de aquí. Nada más. A ver. Listo, jóvenes. De esa manera, fíjense. Ahí hemos unido esos tramos y nada más. Listo. Ahí está. Bueno, jóvenes, entonces ya pueden observar. Aquí tenemos el primer tramo. Este de aquí es el segundo tramo. Y aquí vamos a ver el tercer tramo. ¿Qué pasa en el tercer tramo? En el tercer tramo empieza con velocidad inicial de 20 metros por segundo y termina con una velocidad de 0. Eso quiere decir que tengo que intersectar esos dos puntos, ¿no es así? Este punto de aquí con este otro punto de aquí. Y nada más, ahí ya tenemos el tercer tramo. No sé qué hice ahí. Creo que me salió una raya medio chueca. Ahí está, jóvenes. Ese sería, entonces, chicos, el tercer tramo, ¿ya? Pero hasta ahorita ahí no termina la pregunta, porque también me dice, inciso C, demuestra que el área comprendida entre la curva y el eje del tiempo mide el desplazamiento total. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces hay una teoría en la que dice que la velocidad, o que la distancia total, jóvenes, la distancia recorrida, ¿ya? Es igual al área de esta figura que he formado yo con las velocidades y los tiempos, ¿ya? Dicen que la distancia total es igual al área de esa figura. ¿Qué figura es esto? Fíjense. ¿Qué figura tenemos aquí? ¿Cómo se llama esa figura? ¿Alguien sabe? Paralelogramo. Paralelogramo, a ver, paralelogramo, no, Trapezoide. trapezoide. Paralelogramo es un rectángulo en 3 dimensiones. Ese es un trapezoide. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el área de un trapezoide? Si no se acuerdan, no hay problema, porque igual se puede calcular de otra forma. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el área de un trapezoide? ¿Nadie? Bueno, entonces, jóvenes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿ya? Aquí yo tengo una figura que es un trapezoide, pero si yo lo divido, como hacen ustedes en, ¿cómo se llama esto? En este tema, en centro de gravedad, aquí yo tengo 3 áreas. Tengo este, ¿cómo se llama? Este triángulo, rectángulo, tengo este rectángulo y aquí tengo otro triángulo, rectángulo. Entonces yo tendría 3 áreas. Por lo tanto, jóvenes, fíjense a ver un ratito, el área total es igual a la distancia total. Pero yo, ¿cómo calculo el área total? Obviamente que el área total va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Sí?
A ver, espera un rato. Aquí ya lo anoté, pero no me aparece nada. Se colga mi computadora. Espera un ratito ya. Ahorita yo creo que va a aparecer. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera, ahí está. De esa manera es como nosotros tenemos que calcular el área total. Y el área total tiene que ser igual a la distancia total. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es calcular el área 1. El área 1, jóvenes, es ese triángulo. ¿Sí? Es ese triángulo. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área de un triángulo? De un triángulo rectángulo. Base sobre altura, dividido entre 2. Exacto. Por lo tanto, chicos, aquí yo calculo el área 1, que es base por altura. Base por altura dividido entre 2. No sé por qué está escribiendo de esta forma. Ya, ahí está. Base por altura. ¿Cuánto vale la base? La base es esta. De aquí a aquí, ¿cuánto vale? Vale 4. ¿Cuánto vale la altura? 20. Entonces, eso colocamos. 20 con sus unidades, ¿no? 20 metros sobre segundo por 4 segundos. Todo eso dividido entre 2. Segundo con segundo se va. Y fíjense cuánto me queda el área 1. ¿Cuánto me quedaría? 40. Si se dan cuenta, el área 1 es equivalente a la distancia 1. ¿No es así? Hago lo mismo para calcular el área 2. ¿Qué fórmula utilizo para calcular el área 2? Solo base por altura. Solo base por altura, porque el área 2, fíjense, es un rectángulo, ¿no? Entonces, base por altura. Esto va a ser igual a 20. Vaya, no sé por qué este video tan... A ver, 20 metros sobre segundo por la... Esa sería la altura, ¿no? Desde aquí hasta aquí es 20. Ahora, de aquí hasta aquí, que es la base del rectángulo, sería 10 segundos, ¿no? Entonces, esto, con esto se va, y aquí el área 2, ¿a cuánto es igual? 200, ¿no? Y lo mismo hacemos con el área 3. Aquí va a ser base por altura dividido entre 2. La base sigue valiendo 20 metros sobre segundo, pero la altura sigue valiendo 20 y la base vale 2,5 segundos. Con esto se va, todo esto dividido entre 2. Por lo tanto, aquí, jóvenes, el área 3 es igual a 25 metros. Entonces, si yo sumo las tres áreas, área 1, área 2, área 3, entonces me va a dar igual a la distancia total. La distancia total, entonces, es igual al área total, que va a ser igual a 265 metros. De esa forma se demuestra, jóvenes, ¿ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Entonces la respuesta del inciso C sería 265 metros. Claro, o sea, estamos demostrando que el área total es igual a la distancia total. ¿Dónde está la distancia total? Aquí está, 265. Eso es lo que me dice la pregunta. Mostrar o demostrar que el área comprendida entre las curvas y el eje del tiempo mide el desplazamiento total del automóvil. Y eso estamos haciendo. Ese es el área total de la figura, ¿no? El área total de la figura es igual a la distancia total, al desplazamiento total. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta sobre este ejercicio, jóvenes? ¿Entendieron esa parte de la gráfica o no? Sí. Ya. ¿Nadie más tiene dudas, jóvenes? Porque vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna dudita? Todo claro, ingeniero. Meta. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, jóvenes, en esta pregunta de aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya, esta está un poquito más fácil. Lo único complicado es esta parte donde dice en los instantes de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 segundos. Quiere que le calculen para todo. La pregunta dice lo siguiente: un objeto se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 metros por segundo. Calcular su altura y su velocidad en los instantes de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 segundos después del lanzamiento. Inciso B, ¿qué altura máxima alcanza? Inciso C, ¿cuánto tiempo tarda en regresar al suelo? ¿Ya?
Entonces, lo que me conviene a mí resolver, jóvenes, son los incisos B y el inciso C, primero. Y luego, recién, calcular el inciso A. ¿Está bien? Bueno, para empezar, fíjense, vamos a anotar aquí los datos. Vamos a colocar datos. El único dato que tenemos, evidentemente, es la velocidad inicial, que es 80 metros sobre segundo. ¿No es así? 80 metros sobre segundo. Es el único dato que tenemos. Por lo tanto, jóvenes, en este caso yo tengo que empezar a graficarlo, ¿sí? Para darme cuenta y todo lo demás, ¿sí? Para que sea más sencillo poder resolver el ejercicio. Bueno, fíjense, entonces en este punto, chicos, se lanza, está la piedra, ¿no? La cual va a ser lanzada, fíjense. Entonces, esta piedra va a ser lanzada verticalmente hacia arriba. Porque también puede ser lanzada verticalmente hacia abajo, ¿no? En caso de que esté encima de un edificio. Ahí, bueno, jóvenes, entonces la piedra llega hasta este punto, su máxima altura. ¿Qué pasa con esa piedra o ese cuerpo? Empieza a caer. Y obviamente va a impactar en el mismo punto, ¿no es así? Aunque la pregunta no lo dice, ¿no? O dice, ¿cuánto tiempo tarda en regresar al suelo? O sea, desde donde ha sido lanzado, ahí mismo va a caer, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces la altura máxima es la altura que llega hasta este punto. Pero en ese punto, por teoría, se sabe que la velocidad final en ese punto, jóvenes, es cero, ¿sí? Ya, ahora si lo dividimos en tramos, entonces tendríamos dos tramos, el tramo de subida y el tramo de bajada, ¿ya? El tramo de subida y el tramo de bajada. Entonces, este sería el tramo de subida y este sería el tramo de bajada. Por lo tanto, aquí sería la velocidad inicial con la que ha sido lanzado, va a ser la velocidad inicial 1, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, aquí la velocidad final, aquí termina el primer tramo y ahí mismo empieza el segundo tramo. Por lo tanto, las dos velocidades son cero, porque en ese punto siempre va a ser cero la velocidad, ¿ya? Cuando llega a su máxima altura, ¿no? Solo cuando llega a su máxima altura. Bueno, jóvenes, ahora, la velocidad con la que llega al suelo, o sea, la velocidad final del segundo tramo, va a ser la misma velocidad con la que ha sido lanzada, por si acaso, ¿sí? Eso es por teoría, ¿ya? Y dentro de esa parte teórica me indica también lo siguiente. Si un cuerpo es lanzado y llega y cae al mismo nivel, así como en este caso, ya al mismo nivel, obviamente que la altura de subida es la misma altura que baja, ¿no es así? No puede ser alturas diferentes. Otro más que dice en la teoría me indica lo siguiente, que si el cuerpo vuelve a caer al mismo nivel que el del que ha sido lanzado, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada, ¿sí? Si de aquí ha tardado 10 segundos en subir, obviamente que tiene que tardar 10 segundos en bajar, ¿ya? Y la velocidad también dice, ¿no? Y la velocidad con la que llega al suelo va a ser igual a la velocidad con la que ha sido lanzado, ¿ya? Por eso, la velocidad inicial 1 sabemos que es 80, pero la velocidad final con la que llega a este punto va a seguir siendo 80. ¿Está bien? Eso se da por tema de conservación de energía. Bueno, jóvenes, entonces ya habiendo aclarado todo eso, vamos a calcular el inciso B. En el inciso B me pide calcular la altura máxima, que es lo más sencillo en este caso, ¿ya? Entonces, la altura máxima, jóvenes, la podemos calcular con la segunda ecuación. En la segunda ecuación me dice que la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado. En este caso yo me voy a enfocar en el tramo de subida, ¿ya? Cuando el cuerpo está yendo hacia arriba, se coloca la ecuación negativa porque está yendo en contra de la gravedad. Aquí va a ser entonces 2 veces la gravedad por la altura máxima, ¿sí? Entonces, si el tramo de subida, estamos enfocándonos en el tramo de subida, en ese tramo, jóvenes, la velocidad final es 0. Por lo tanto, esto se hace 0. Tenemos velocidad inicial que vale 80. Este negativo pasa al otro lado como positivo. Aquí vamos a colocar 2 veces la gravedad por la altura máxima es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado. Y de aquí despejamos la altura máxima, que es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera nosotros podemos calcular el valor de la altura máxima. Aquí colocamos 80 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, por favor, la altura máxima calculando? $326.53. En este caso todo es en metros, ¿no es así?
Bueno, jóvenes, ese sería el inciso B, que sería lo que es la altura máxima, ¿ya? Ahora voy a calcular el tiempo que tarda en en regresar al suelo. Pero ¿cómo lo voy a calcular eso? Primero como estamos calculando los tramos de subida, voy a calcular el tiempo de subida, nada más. ¿Sí? Inciso C primero. ¿Ya? Entonces aquí voy a usar la primera forma. Velocidad final 1 igual a velocidad inicial 1 menos gravedad por el tiempo 1. Todo es de subida. Velocidad final de subida, velocidad inicial de subida y el tiempo de subida. ¿Es así? Velocidad final del primer tramo es 0. Ahí despejamos la gravedad por el tiempo 1, que es igual a la velocidad inicial 1. Y aquí despejamos el tiempo 1, que va a ser igual a la velocidad inicial 1 dividido entre la gravedad. Bastante más. Ya, ahí entonces sería 80 metros sobre segundo, dividido entre la gravedad, que es 9,8. Por lo tanto, jóvenes, el tiempo 1 va a ser menos de 10 segundos, ¿sí? ¿Cuánto sería? 8.16. 8 puntos. Es. 8.16. Pero la pregunta me dice el tiempo, ¿cuánto tardaría en regresar al suelo? O sea, el tiempo desde aquí hasta que llega al suelo. Todo el tiempo. Por lo tanto, me pide el tiempo total. ¿Y cómo vamos a determinar el tiempo total? Sencillo. Jóvenes, el tiempo total va a ser igual a 2 veces el tiempo 1. ¿Por qué? Porque ya les dije que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. En subir ha tardado 8,16 segundos. En bajar ha tardado 8,16. Entonces, por eso lo multiplico por 2. Aquí va a ser 8,16 segundos. Por lo tanto, el tiempo total va a ser igual a 16,32 segundos, ¿no? 32. Bueno, jóvenes, de esa forma, ¿ya? Pero la gráfica no la hice para calcular el inciso C ni el inciso B. La gráfica la hice para calcular los incisos A, el inciso A, perdón. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahora es importante siempre que ustedes calculen el tiempo total, ¿ya? Cuando les pide calcular estas velocidades y las alturas en esos tiempos. ¿Por qué es importante? Porque fíjense, imagínense que aquí me hubiera pedido calcular la altura y la velocidad para un tiempo de 20 segundos. O sea, no iba a poder calcularlo porque todo el sistema solamente tardaba 16,32 segundos, ¿sí? Por eso es importante siempre saber el tiempo total, ¿ya? Ahora que yo ya sé que todo el tiempo, que esta piedra tarda 16 segundos en volver al suelo, ¿ya? Sí puedo calcular todos estos valores, ¿no es así? Ahora otra cosa más, sabemos que desde aquí hasta este punto, ¿no es así? Sabemos que desde aquí hasta este punto tenemos 8,16 segundos, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esta cosita de aquí. ¿Listo? Ahora, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Me pide la velocidad y la altura para el punto donde el tiempo es igual a 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos y 8 segundos. Entonces, fíjense, aquí va a ser para un tiempo de 2 segundos. Aquí va a ser para un tiempo de 4 segundos. Aquí va a ser para un tiempo de 6 segundos y por aquí, porque ya sabemos que hasta la máxima altura es 8,16, entonces hasta aquí sería 8 segundos. ¿Sí? Bueno, jóvenes, tenemos 4 puntos en el primer tramo. Pero, ¿qué pasa con el segundo tramo? En el segundo tramo tenemos 10 segundos. Entonces, 10 segundos más o menos serían por aquícito. Fíjense, por aquí. 10 segundos serían por ahí. Y 12 segundos más o menos sería por aquí. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me pide calcular? Lo más fácil, jóvenes, es calcular. Lo más fácil es calcular cuando es de subida. Lo más complicado es cuando es de bajada. ¿Sí? Es complicadito calcular cuando es de bajada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Dice la altura con respecto al suelo, obviamente. ¿Ya? Como de aquí es 2 segundos, ¿ya? Fíjense, me pide que calculemos esta altura. Espera un momentito, a ver. A ver, ahora sí. Me pide que calculemos esta altura. Como dice 2 segundos, esa va a ser mi altura, qué sé yo, lo vamos a poner H1, digamos, ¿ya? Porque es un primer tramo. No, no H1, otra cosa le vamos a poner, a ver. Mejor Y1, porque H1 sería de todo el tramo, ¿no? Del tramo desde aquí hasta aquí es H1.
Y1. Ahora, desde aquí hasta el suelo tengo que calcular la altura Y2. Esto sería Y2. Y así sucesivamente, jóvenes. Por eso les digo, ya, desde ahí hasta el suelo, ese sería Y3. Y luego tengo Y4, que sería hasta aquí, ¿no? Entonces, todas esas alturas lo voy a calcular y también sus velocidades, sus respectivas velocidades, ¿ya? Entonces, estos son puntos diferentes. Son 4 puntos que tenemos en el tramo de subida y tenemos 2 puntos en el tramo de bajada. Por lo tanto, voy a calcular el inciso A de esa manera. A ver, inciso A. Aquí voy a colocar primero para t igual a 2 segundos, porque voy a calcular su velocidad y su altura para ese tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo yo, joven? Fíjense, ahora tengo solamente este tramo. Desde aquí hasta este punto tengo un tramo, ¿no? De aquí a este punto tengo ese tramo. Entonces, ¿qué datos tengo de aquí hasta aquí? Tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial. ¿No es así? Ahora tengo que calcular la velocidad final que hay en este punto y tengo que calcular su altura. Por lo tanto, jóvenes, voy a calcularlo de esta manera. Velocidad final en ese punto X lo voy a poner, o sea, en este punto de aquí, ¿no es así? ¿Ya? Entonces va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo, obviamente, menos, porque está subiendo, va hacia arriba, menos la gravedad por el tiempo, por t en ese punto X. Porque en ese punto X, aquí también lo voy a poner, es el tiempo es igual a 2 segundos. ¿Ya? Lo estoy poniendo de esta manera, jóvenes, para que no se confundan con esos tiempos que tenemos aquí o que hemos calculado por aquí, ¿ya? Bueno, jóvenes, de esta manera entonces yo calculo lo que es la velocidad final en ese punto. Velocidad final en ese punto X va a ser igual a la velocidad inicial, que es 80 metros sobre segundo, menos 9,8 por el tiempo, que son 2 segundos. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería la velocidad en ese punto? Calcúlenlo a ver. 60.4. 60.4. 60.4. Y está bien la velocidad, ¿por qué? Porque obviamente mientras va subiendo, jóvenes, el cuerpo va perdiendo velocidad. A medida que sube, va perdiendo velocidad. Ahora, fíjense, tengo que calcular Y1. ¿Cómo lo voy a calcular? Puedo calcularlo con la tercera ecuación igual. Y1 va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo por el tiempo X, no es así, menos un medio gravedad por el tiempo X al cuadrado. Ahí está. Reemplazamos los datos. Aquí va a ser igual a 80. No voy a colocar unidades para de una vez hacerlo rápido. 80 por 2 menos aquí un medio. Aquí 9,8. Aquí 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería? Calcúlenlo. 140. 140. Uf. Es mucha altura para 2 segundos, ¿no? No importa, pero si sale eso, está bien. Bueno, jóvenes, continuamos. Ahora vamos a hacer para otro tiempo X, pero de 4 segundos. Vamos a colocar aquí arriba, a ver. Ahora, para TX es igual a 4 segundos. Entonces, ¿qué hago? Hago el mismo procedimiento. La nueva velocidad en ese punto X va a ser igual a la velocidad inicial, 1, ¿ya? Menos la gravedad por el tiempo en X. Por favor, ¿cuánto sería? Calculenlo, aquí es 80 menos 9,8, aquí es por 4 segundos. 40.8. 40,8 metros sobre segundo. Y de esa forma también tengo que calcular la distancia, la Y2, ¿no es así? Es igual a, directo voy a poner la fórmula, directamente voy a poner los datos. La misma fórmula que esta. Aquí va a ser 80 por 2 menos un medio por la gravedad que es 9,8 y por el tiempo que es, no, no es 2, ¿no? Ahora es 4 segundos. Perdón. Aquí se coloca 4. Aquí 4 también, pero elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería Y2, jóvenes? A ver, calcúlenlo. 241. ¿200 cuánto?
41.6. Coma algo. Listo, jóvenes, ¿ves? Ahora vuelvo a hacer el mismo procedimiento, pero para TX, que ahora vale 6 segundos. Por favor, reemplacen las mismas fórmulas. Aquí voy a colocar, fíjense, velocidad final en X. Directamente voy a colocar los datos 80 menos la verdad que es 9,8 por el tiempo que es 6. Por favor, ¿cuánto sería la velocidad en X? $21.2. 21.2. Y por último, Y3. Aquí 80 por 6. Menos 1/2, la gravedad que es 9,8 y 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale Y3? 303.6. 303.6 metros. Bueno, jóvenes, ese procedimiento se tiene que seguir haciendo hasta los 8 segundos. ¿Ya? Mismo procedimiento. A ver, aquí vamos a colocar otra vez. No sé si se dan cuenta, los exámenes de ingeniero Kendo están fáciles nomás, pero el problema, chicos, es que son larguísimos. Siempre he tenido ese problema. Son largos. ¿Por qué? Que son larguitos. Velocidad en X, ay caramba, se me cayó la tabla. Aquí es 80 menos la verdad que es 9,8 por el tiempo. 8 segundos. ¿Cuánto sería la velocidad en X, joven? Va a ser casi llegando a 0 ya, pues ya, ¿no? 1 tal vez, o menos de 1 capaz sea. Una velocidad pequeña, o sea. 1.6. Eso debe ser. 1.6 metros. ¿Los demás calcularon ese valor? Sí, sale eso. Claro, porque fíjense, aquí en este punto, ay caramba, en este máximo punto la velocidad es 0. Obviamente que ya cuando la velocidad está llegando, el cuerpo está llegando por aquí, obviamente que su velocidad va a ser aproximadamente igual a 0, ¿no? Y de esa forma ahora yo calculo Y4, jóvenes. Y4. En este caso va a ser 80 por 8 menos 1/2 por 9,8 y por 8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes? 326.4. 300, ¿cuánto? 26,4. Ya, aquí debe haber, está bien, no, está bien, pensé que yo vi mal. Obviamente que esta distancia Y4 no puede ser mayor que la altura máxima, ¿no? Pero está bien, fíjense, está por debajito, fíjense. Aquí es de 326,5, digamos, y aquí es 326,4, o sea, está bien, digamos, ¿no? Ya, está bien, sí, sí. Bueno, jóvenes, ahora, ¿cómo yo voy a hacer para el tramo de bajada? ¿Ya? ¿Cómo tenemos que hacer para el tramo de bajada? Bueno, jóvenes, aquí es muy importante lo siguiente, ¿ya? Para el tramo de bajada, a veces es complicado calcular porque muchos se equivocan, ¿ya? Voy a borrar ese 2, pero un ratito me está estorbando ahí. Porque en el tramo de bajada también la altura que me pide, joven, es la altura que tiene este punto con respecto al suelo, ¿sí? Es la altura que quiere con respecto al suelo. Por lo tanto, jóvenes, esto llegaría a ser Y6 y este de aquí llegaría a ser Y5. ¿Sí? Porque no se olviden, está viniendo así y luego cae, ¿no? Este es Y5, luego Y6. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo calcularlo, joven? En este punto sabemos que el tiempo vale 10
y en este punto sabemos que el tiempo vale 12. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular esa parte? No es muy complicado, jóvenes. Yo sé que tal vez se están confundiendo, pero bueno. Esa partecita de ahí se puede calcular de dos formas diferentes, pero así que les voy a enseñar yo la más sencilla, obviamente. Para tx, caramba. Para tx que vale igual a 10 segundos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para tx, que es igual a 10 segundos, voy a hacer el mismo procedimiento, voy a usar las mismas fórmulas que he estado utilizando para todos estos. ¿Ya? A ver, calculemos, por favor. Velocidad final en x va a ser igual a 80 menos la gravedad, que es 9,8 por 10. ¿Ya? ¿Cuánto sería, jóvenes, aquí? Menos 18. Menos 18. Bueno, ese negativo obviamente me indicaría, jóvenes, ¿ya? Ese negativo me indicaría, jóvenes, obviamente ya está bajando, ya no está subiendo, ¿sí? Menos 18. Ahora, si ustedes no quieren que les salga ese negativo, bueno, se puede resolver eso también, ¿ya? Se puede resolver ese problemita. ¿Cómo lo podría resolver? Nosotros sabemos que el tiempo total es 16,32. Entonces, como el tramo de subida mide 8,16 segundos, entonces para este tiempo X, yo tengo que hacer lo siguiente. A ver, espera un ratito. Ya. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente. El tiempo en ese punto va a ser igual a los 32, a los 16,32 menos de sus 10 segundos. Vale, compañero, no tengo espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería? 16,32 menos 10. Sería 6,32, ¿no? Entonces, ese punto X va a tener un tiempo de 6,32. Ahora, vuelvan a calcular la velocidad, pero con ese tiempo. Ay, ay. Velocidad final es X, ya, que va a ser igual a 80 menos 9,8 por 6,32. ¿Cuánto sale, joven? 18.064. Básicamente me sale el mismo resultado. Directamente coloquemos 18. ¿Se dan cuenta, no? Sale lo mismo, ¿no es así? Sale lo mismo, ¿ya? Pero ya no con el negativo. Porque a veces cuando ven negativo ustedes se pueden confundir, ¿no? ¿Por qué hago esta resta? Porque, jóvenes, fíjense, yo agarro ahora el tiempo total y solamente quiero saber, sabemos que desde aquí hasta aquí es 16,32, ¿ya? Y de aquí hasta aquí sabemos que es 10 segundos. Lo único que estoy calculando es el tiempo que hay de aquí, desde este punto de aquí hasta aquí. O sea que de aquí hasta aquí he calculado el tiempo que es 6,32, ¿sí? Eso es lo único que hice. Ahora voy a hacer lo mismo. Ah, no, era de aquí hasta aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí era 6,32. Ahora voy a calcular el tiempo que hay de aquí hasta aquí, de la misma forma. Aquí en este lado lo voy a hacer, ¿ya? Ah, falta la altura todavía, ¿no? Calculemos, por favor, la altura. ¿Cuánto sale con ese tiempo, ya? Aquí va a ser 10,5. Aquí es 80 por 6,32 menos 1/2, la gravedad que es 9,8 y 6,32 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale, jóvenes? 10,5. O sea, toda esta altura, ¿no? Tiene que ser por lo menos unos 300 metros, digamos, ¿no? $309,88. Listo, de esa manera, joven. Ahora voy a calcular este tiempo. Yo sé que el tiempo es 12 segundos, desde aquí hasta aquí es 12 segundos, pero yo quiero calcular el tiempo que hay de aquí hasta aquí, ¿ya? Porque fíjense, joven, ¿por qué estoy haciendo eso?
Porque ya les dije, jóvenes, que cuando el cuerpo cae al mismo nivel, las alturas, las velocidades son iguales cuando llegan al mismo nivel, ¿ya? Eso quiere decir, jóvenes, que la velocidad que yo acabo de calcular en este punto de aquí, fíjense, en ese punto de ahí, si yo lo traslado a este otro punto, fíjense, están al mismo nivel, ¿no es así? Entonces, en este punto tengo la misma velocidad que en este otro lado. En ambos lados tengo la misma velocidad. Por eso, en vez de decir que yo tengo 12 o 10 segundos, yo digo que de aquí, desde aquí hasta aquí, tengo 6,32. Por eso estoy calculando de esa forma. Ahora, este punto de aquí también se puede reflejar a este otro lado. O sea, ese punto estaría ahí. ¿No es así? Entonces, de aquí era, ¿no? Eso es lo que me calcula. Desde aquí hasta aquí, jóvenes, tiene 6,32. Y de aquí hasta aquí, ¿tiene cuánto? Tendría 4,32. Van a verificar ahorita, van a ver. ¿Ya? Y entonces lo único que estoy haciendo es calcular la velocidad en el tramo de subida. Porque esos dos puntos que están de bajada también se reflejan en el tramo de subida. ¿Ya? Por eso usé de esta forma el método para calcularlo de esta manera. Ahora, fíjense abajito, ¿ya? En la parte de abajo de la gráfica. Ahora, ¿cuánto tiene ese punto? Para Tx sabemos que vale 12, ¿no es así? Ahora, pero a ese le voy a restar, ya les dije, 16,32 menos 12. ¿Cuánto sería el tiempo X? 4,32, ¿no? ¿Sí? Sí, es eso. Ya, entonces, jóvenes, repito, este tiempo que acabo de calcular es desde este punto que lo reflejaba en el tramo de subida, desde aquí hasta abajo hay 4,32. Y es lógico, ¿saben por qué es lógico? Porque fíjense, si yo voy subiendo, aquí es 2 segundos, aquí es 4, y aquí es 4,32, ¿no es así? Aquí es 6, y aquí es 6,32, y aquí es 8, ¿no es así? Entonces, o sea, sigue una lógica, por eso es que lo dibujo yo de esa forma, ¿ya? Ahora, si va desde aquí hasta este punto, ¿cuánto sale la velocidad? Entonces calculamos con ese tiempo. Velocidad final en X va a ser igual, aquí ponemos 80 menos la gravedad que es 9,8 por 4,32. ¿Cuánto sale la velocidad, jóvenes? Antes de que la calculen, fíjense, la velocidad aquí en este punto de aquí, yo ya tengo la velocidad en este punto y tengo la velocidad en este otro punto, ¿no? Entonces la velocidad que voy a calcular ahorita tiene que ser menor que esta, perdón, mayor que esta velocidad y menor que esta, ¿ya? Ahora sí calculen la, fíjense, a ver, 4 segundos aquí, 40. Y aquí era 21. O sea que tiene que estar entre 40 y 21 metros sobre segundo la velocidad que van a calcular ahorita. 37.6. 67.66. 37,36. 66. 66. Ya. Ve, entonces, está bien, digamos, ¿no? Así yo me doy cuenta, digamos, ¿no? Fíjense, la velocidad que yo acabo de calcular está entre 4 y 6 porque es 4,32, ¿no? Tiene que ser menor que 40,8, pero mayor que 21,2. Y realmente eso es lo que me sale, ¿no? Me sale un valor que está en medio de esas dos velocidades. Bueno, ahora sí calculo la última que sería, no, falta la altura nada más, ¿no? Que sería en este caso Y6, ¿no? Directo igual, jóvenes, aquí va a ser 80 por 4,32 menos 1 medio por 9,8 y por 4,32 al cuadrado. ¿Cuánto sería? Y aquí lo mismo, ¿no? Entre las alturas. Tiene que ser mayor a esta altura y menor a esta otra altura. Por lo menos va a salir unos 280, 200, no, 250, 260 que ha pasado. Sale 254, 15. Oiga, auxiliar, yo Listo. utilicé esta fórmula, pero en vez de 4.32 le puse 12 nomás. Y me da el mismo tiempo, me varía con 3 decimales nomás. Claro, ya, Me ya. da 54.4. Sí, O sea, está. pero sustituye el 4.2 por 12. Ya, ya. No, está bien, por eso les digo. Igual yo hace rato por eso les mostré, ¿no ves? Aquí con 10, pero me salía negativo. Se puede calcular. Pueden calcular de diferentes maneras, joven. Bueno, el hecho de que yo les esté enseñando de esta forma no significa que sea la única, ¿no? Entonces ustedes ya tienen las respuestas y en base a esas respuestas traten de resolverlo de otra forma y ya tienen dónde verificarlo, ¿no? Con eso lo verifican ustedes, si es que está bien o es que está mal lo que han hecho, ya, cuando estén practicando, ¿no?
Sí, Bueno, sí, gracias. ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Pregunta, consulta. Nadie tiene dudas, ni preguntas, ni consultas. Todo ok, entonces, ¿no? Vamos a pasar entonces, jóvenes, a la siguiente pregunta. Y fíjense, esta pregunta parecía bastante fácil, ¿no? Pero miren, es un poquito largo, ¿no? Es un poquitín largo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, jóvenes, aquí tenemos lo siguiente, dice. En la pregunta me indica que tenemos una pelota de fútbol americano que es pateado con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo con un ángulo de proyección de 45 grados. Un jugador en la línea de meta, colocado a 60 metros de distancia en dirección por donde llega la pelota, corre en ese mismo instante hacia la pelota. ¿Cuál debe ser su velocidad para que pueda alcanzar la pelota antes de que caiga al suelo? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces anotamos los datos para empezar, ¿no es así? Y mientras anotamos los datos, vamos analizando también, ¿no? Porque esa es la idea, la verdad, en realidad, de anotar los datos. Mientras uno va anotando los datos, ya también va analizando, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Aquí tenemos el ángulo de 45 grados, ¿no es así? Ya. Tenemos una distancia de separación de, voy a poner X, 60 metros. ¿Qué más tenemos? A ver. Al final, ¿qué me pide? ¿Cuál debe ser la velocidad para que pueda alcanzar la pelota antes de que caiga al suelo? Dice. Bueno, entonces se asume que ese jugador que está esperando la pelota tiene una velocidad constante, porque si no mediría la aceleración, no me pediría la velocidad. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces en este caso lo vamos a resolver de esta manera. Pero un momento. Ya. Voy a graficarlo, fíjense. Eso es un movimiento parabólico. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, primero voy a dibujar una línea recta. Obviamente no voy a dibujar al hombre que está lanzando la pelota o la que está pateándola. Ya, fíjense entonces, joven. Creo que lo hice muy grande, ya no importa. En esta parte de aquí, en este extremo de aquí, tenemos a un jugador, ya, que está corriendo con una velocidad constante, que es la velocidad que me pide que calculemos. ¿Ya? Y de este otro lado, jóvenes, tenemos la pelota de fútbol americano. No sé cómo se dibuja, pero bueno, lo voy a dibujar con una pelota normal. ¿Ya? Y esta pelota, jóvenes, es pateado con una velocidad determinada, ¿no? Entonces, fíjense, la pelota obviamente va a llegar hasta por aquí. ¿Ya? Y el jugador la agarra justo antes de que toque el suelo. Este jugador, ¿no? Justo antes de que toque el suelo la agarra. Entonces, chicos, la pregunta me pide calcular la velocidad la velocidad 2. ¿Ya? Ahora, esta pelota con respecto a este jugador se encuentra separados 60 metros. ¿Ya? Se encuentran separados 60 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para empezar, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Tengo que dividir todo el sistema. Primero voy a calcular la distancia que recorre la pelota y luego la distancia que recorre el jugador, ¿sí? Para empezar, fíjense, la pelota tiene esta distancia, que sabemos que va a ser la distancia 1, digamos. Y luego tenemos al jugador que se desplaza esta distancia 2. La cuestión, jóvenes, es que esta distancia X, que son los 60 metros, va a ser igual a la suma de las dos distancias, distancia 1 más distancia 2. ¿No es así? Fíjense, desde aquí, desde la pelota hasta el jugador, dice que hay 60 metros. Por lo tanto, la distancia que recorre la pelota es la distancia 1 y la distancia que recorre el jugador para alcanzar la pelota es la distancia 2. Sumo esas dos distancias y me tiene que dar, obviamente, 60 metros. ¿Ya? Entonces, estoy separando ya de forma individual. Primero voy a calcular las variables de la pelota y luego las variables del jugador. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, como yo ya tengo una distancia 1, o tengo que calcular una distancia 1, ¿sí? Como tengo que calcular una distancia 1, también tengo que calcular el tiempo que la pelota tarda en llegar desde aquí hasta este punto, ¿sí? Lo mismo tengo que hacer para el jugador. Necesito saber el tiempo que el jugador tarda en llegar desde aquí hasta aquí.
Pero el problema es que yo no tengo la distancia del jugador, no tengo la velocidad del jugador, entonces no tengo datos para calcular el tiempo que el jugador tarda, ¿sí? Pero sí tengo datos de la pelota. La pelota tiene velocidad de 25 metros sobre segundo, tiene un ángulo de 45 grados. Con esos datos va a ser más que suficiente para que yo pueda calcular ya el tiempo. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces lo primero que hacemos es calcular el tiempo y luego la distancia 1. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense a ver. Por lo tanto, el tiempo, jóvenes, el tiempo de esta parábola, ¿ya? El movimiento parabólico se calcula de esta manera. Aquí va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ, si no me equivoco. Todo esto dividido entre la gravedad. Con esa ecuación es la que se calcula, jóvenes, el tiempo, ¿ya? Con esta ecuación es la que se calcula, jóvenes, el tiempo. Si quieren saber de dónde sale esta ecuación, bueno, se las puedo, ¿cómo se dice? Deducir. Pero no es muy complicado, fíjense, para que ustedes también lo apliquen, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, a ver, primero tengo que graficarlo. Ah, lo borré, que no pensé que era mi lápiz. Ya, primero lo graficamos. Esta pelota va con una velocidad de esta manera, ¿sí? Esa es su velocidad inicial. Aquí tenemos el ángulo θ. Esta pelota, jóvenes, esa velocidad se descompone en el eje de las X y se descompone en el eje de las Y. Tenemos velocidad en eje Y y en eje X. Como el movimiento parabólico, jóvenes, es la combinación de dos movimientos, MRU y caída libre, ¿ya? Es la combinación de esos dos movimientos. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, cuando esta pelota llega a su punto máximo, ¿ya? Cuando la pelota llega a su punto máximo, la velocidad en Y en ese punto es 0, ¿ya? Entonces aquí yo les anoto, velocidad en el eje de las Y, jóvenes, siempre va a variar, es variable, pero la velocidad en X, jóvenes, siempre va a ser constante. Ahí está, esto pertenece a caída libre y esto pertenece a MRU, ¿sí? Entonces fíjense, desde aquí hasta aquí arriba, ya, tengo la velocidad inicial en Y y la velocidad final, que es 0. Entonces yo utilizo las ecuaciones de caída libre. Fíjense, a ver, de esta forma, miren. Primer tramo, el tramo de subida, velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y. Todo esto menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué es menos? Porque está subiendo, no sé si cuando sube se coloca negativo. Ahora, aquí empieza, perdón, aquí empieza y aquí termina, por lo tanto, esa es la velocidad final, y la velocidad final en Y es 0, por lo tanto, esto se hace 0. De aquí despejo el tiempo. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en Y dividido entre la gravedad, ¿sí? Aquí es igual a velocidad inicial en Y, entonces me fijo aquí, con vectores. Aquí es igual, jóvenes, a la velocidad en Y. A ver, aquí lo voy a dibujar de nuevo la velocidad en Y. Esto sería la velocidad en Y. Fíjense, jóvenes, la velocidad en Y es cateto opuesto o cateto adyacente al ángulo. ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto opuesto. Entonces, si es cateto opuesto, ¿qué función trigonométrica tengo que usar? Seno, coseno, tangente. Seno. Exacto. Aquí colocamos el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto, que es la velocidad en Y, dividido entre el cateto, dividido entre la hipotenusa, que sería la velocidad inicial. ¿Sí? De aquí despejo la velocidad en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ. ¿Listo? Ahí el tiempo va a ser igual a eso. ¿Sí? Reemplazamos. Entonces, fíjense aquí, tengo velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Todo esto dividido entre la gravedad. Pero yo hace rato la fórmula que les di decía un 2 por delante, ¿no? Y falta eso. ¿Por qué, jóvenes, falta un 2? Porque esta fórmula solamente sirve para calcular el tiempo de la mitad de la parábola. Desde aquí hasta aquí, nada más. ¿No es así? Entonces, si yo quiero calcular todo este tiempo, lo tengo que multiplicar por 2, como hemos hecho en caída libre. Fíjense, ¿se acuerdan? Lo mismo que aquí. ¿Ya? Entonces, por eso esta fórmula para calcular todo el tiempo total va a ser 2. A ver. En un ratito se lajeó un poco. Ahí está. Aquí va a ser 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ dividido entre la gravedad. De esa manera, jóvenes, ya puedo calcular el tiempo total. ¿Sí? Entonces reemplazamos porque ya tengo todos los datos.
Aquí va a ser 2 por la velocidad inicial, que es 25, así 25 metros sobre segundo, por el seno de 45 grados. Todo esto dividido entre la gravedad, que es 9,8. ¿Cuánto sería, jóvenes, el tiempo total? ¿Cuánto sería, jóvenes, el tiempo total? Ah, caramba. 0.16. ¿A todos les sale lo mismo, jóvenes? Sí, ingeniero. A ver, yo lo voy a calcular un rato. O sea, sale con más decimales, pero... A mí me sale 3,6, Sale pero 3, sí, a mí me sale 3,60. 3,6. 61, digamos. Sí, Verifiquen su calculador, jóvenes, debe ser que está en radianes su calculadora. Para cambiarlo a grados. 3,61. Sí, 3,61. Para cambiarlo a grados, jóvenes, a ver, esperen un ratito. ¿Qué tiene que hacer? Aprieten el No, botón. que creo que confundieron ese 2 por 25 por 2,25. Ya puede ser. Ya. Pero por si acaso, La verdad, sí, sí. si su calculadora está en radianes, jóvenes, pero por si acaso les explico, tienen que apretar el botón Shift, luego el botón que dice Mode, y ahí le sale la opción Deg, Rad, Graph, ¿no? Entonces, si ustedes seleccionan el número 3, su calculadora va a estar en grados. Si ustedes seleccionan la opción 4, va a estar en radianes, ¿ya? De esa forma tienen que seleccionar, y su calculadora tiene que estar en grados, no en radianes. Bueno, jóvenes, entonces ahora ya hemos calculado el tiempo total. Ahora, eso quiere decir, jóvenes, que el tiempo total, el tiempo que hay de aquí hasta aquí, es 3,61 segundos. Ahora yo voy a calcular, jóvenes, la distancia 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ya les dije que la velocidad en X es constante. Ahora fíjense, esta velocidad en X, ¿por qué tenemos velocidad en X? Si esta pelota está yendo hacia arriba, es como si su sombra se estuviera moviendo así. La pelota sube y la sombra viene, pero la sombra va a ir con velocidad constante así. Y justo cuando llegue la pelota hasta por aquí, obviamente la sombra llega a este punto. Eso quiere decir que la sombra y la pelota llegan a este punto al mismo tiempo. O sea que la sombra tarda desde aquí hasta aquí, tarda 3,61 segundos también. ¿Sí? Obviamente, ¿no? Porque no va a llegar primero la pelota y luego llega la sombra, o no va a llegar primero la sombra y luego la pelota, ¿ya? Entonces, los dos llegan al mismo tiempo a este punto, ¿está bien? Entonces, como los dos llegan al mismo tiempo a ese punto y la velocidad en X es constante, entonces colocamos velocidad en X es constante, por lo tanto sabemos que la velocidad en X va a ser igual a distancia 1 sobre el tiempo total. Porque la velocidad es constante, ¿no? Entonces, de aquí, jóvenes, yo despejo la distancia 1. Aquí colocamos velocidad en X por el tiempo total. ¿Tenemos la velocidad en X o no tenemos la velocidad en X? No la tenemos, pero fíjense, yo la puedo calcular. Aquí, fíjense, la velocidad en X es cateto adyacente o cateto opuesto del ángulo. aquí es Si es adyacente, ¿qué función trigonométrica tenemos que usar? Seno, coseno, tangente. Seno, coseno, ¿no? Entonces colocamos el coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente, que es la velocidad en X, sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Y si de aquí yo despejo la velocidad en X, va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de tita. Bueno, entonces sí puedo reemplazar y calcular la distancia 1. Entonces la distancia 1 va a ser igual a la velocidad en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno de tita. Todo esto por el tiempo total, ¿no es así? No se olviden, velocidad en X, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial por el coseno de tita. Reemplacemos, jóvenes, por favor, y calculemos la distancia 1. Aquí va a ser 25 por el coseno de 45 grados y por el tiempo total, que es 3,61. ¿Cuánto sale?
63,8. 63. .81. ¿Están seguros que sale 63.81? es 63.82. Ya, igual está bien 81. A ver, tenemos un rato entonces. Bueno, jóvenes, eso quiere decir que mi gráfica está mal. Ya, mi gráfica está mal. Un momento, ahorita les explico. Ya, porque fíjense, o sea, si yo les dije que desde la pelota hasta donde el jugador es 60 metros y aquí la distancia 1 me sale 63, entonces está mal, ¿no? ¿Ya? Entonces la gráfica es la que está mal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Es que este jugador no está aquí, sino que está aquí, por donde está la manita. Ahí lo voy a dibujar de nuevo. Ya, lo voy a borrar lo demás. Pero el criterio sigue siendo el mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo dibujamos, ¿verdad? Para que se note. Bueno, el jugador, lo voy a hacer exagerado, fíjense, el jugador estaba aquí. Y el jugador se mueve hacia allá, ¿sí? Entonces, desde donde está el jugador, ya, desde donde está el jugador hasta donde llega la pelota, eso va a ser la distancia 2. Ahora, aquí hemos anotado que x es igual a distancia 1 más distancia 2, eso también está mal. Aquí sería que la distancia, que x va a ser igual a la distancia 1 menos la distancia 2. ¿Ya? ¿Por qué, jóvenes? Porque desde la pelota hasta donde está el jugador hay 60 metros. O sea, de aquí hasta aquí hay 60 metros. Pero la pelota pasa los 60 metros. ¿No es así? Pasa los 60 metros. Por eso la distancia 1 me salió 63. ¿Ya? La distancia 1 me salió 63. Bueno, jóvenes, entonces, ahora sí puedo calcular. Ya tengo la distancia 1, tengo el valor de x, entonces voy a calcular la distancia 2. ¿Sí? Aunque ya sabemos cuánto es, ¿no? La distancia 2 sería 3,81, digamos, ¿no? Pero igual colocamos por favor las fórmulas. Con esta fórmula de aquí, yo calculo la distancia 2. De ahí despejo distancia 2. La distancia 2, jóvenes, va a ser igual a la distancia 1 menos x. ¿Cuánto vale la distancia 1? 63,81. ¿Cuánto vale x? Vale 60. ¿Y cuánto sería la distancia 2? 3,81. Aquí va a ser metros sobre segundo y lo pone. Metros. Bueno, jóvenes, ¿hasta ahí se entiende? ¿Hay algo que tengan alguna duda? Todavía no hemos terminado, ¿no? Porque falta calcular la velocidad del jugador. Pero hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes. Tal vez se han confundido por la gráfica o algo. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Una pregunta. Cuando si, digamos, en el que usted calculó el tiempo total y si, digamos, da un tiempo, se podría decir medio, ¿cuál sería la fórmula? Un tiempo medio, o sea, el tiempo hasta aquí arriba. Hasta la mitad, ajá, Ya no exactamente. sería la misma fórmula, pero no le ponen Sería el 2. sin el 2. Ah, ya. Este sería el tiempo solamente hasta la mitad. Pero para calcular todo el tiempo, yo le dije, hay que multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, ya hemos calculado la distancia 2. Pero ¿para qué me sirve la distancia 2? Si yo quiero la velocidad 2, no se olviden que el jugador va a tener velocidad constante. ¿Ya? Entonces, si el jugador va a tener velocidad constante, aquí lo voy a anotar, el jugador tiene velocidad constante, sabemos que la velocidad, cuando tenemos velocidad constante, es distancia sobre tiempo. Entonces aquí distancia sobre tiempo. ¿Pero qué distancia? La distancia que recorre el jugador para agarrar la pelota, que es la distancia 2. Entonces ahí coloco distancia 2. Ahora, ¿qué tiempo? Bueno, jóvenes, si él parte justo al mismo tiempo que la pelota ha sido pateada y su intención de este jugador es atrapar la pelota, eso quiere decir que el jugador llega a este punto justo cuando la pelota está por llegar a tocar el suelo. O sea que ¿cuánto tiempo tarda el jugador en llegar desde aquí hasta este punto? Sería el mismo tiempo que la pelota tarda en llegar desde aquí hasta este punto. O sea que aquí el tiempo va a ser el tiempo total. Entonces, joven, de esta manera yo ya puedo calcular la velocidad, porque fíjense, ya tengo la distancia 2 y tengo el tiempo total. Por lo tanto, aquí, jóvenes, sería 3,81 metros, que es la distancia, dividido entre el tiempo, que es 3,61 segundos. Y obviamente la velocidad del jugador no va a ser grande, ¿no? Tiene que ser una velocidad pequeña.
un metro sobre segundo o casi menos de un metro sobre segundo, ¿no? Porque solamente se está desplazando 3 metros nada más. ¿Cuántos serían, jóvenes? 1, ¿cuánto? 1,05 Metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga dudas sobre esta pregunta? Porque yo entendería si tienen dudas, ¿no? Entendería si tienen dudas. ¿Por qué uso el mismo tiempo? Ya les dije, ¿no ves? Este jugador tarda en llegar hasta este punto donde cae la pelota, tarda el mismo tiempo. Sí o sí tiene que tardar el mismo tiempo, porque si ustedes dicen que el jugador tarda más de 3,61 segundos en llegar hasta aquí, eso quiere decir, jóvenes, que la pelota ya llegó y chocó contra el suelo y rebotó unas cuantas veces. Ahora, si yo digo que el jugador tarda menos tiempo, entonces ustedes estarían diciendo que el jugador llega aquí, pero la pelota sigue en el aire. Y entonces el jugador ya no está en movimiento, sino que el jugador está quieto esperando a la pelota, ¿no es así? No tendría que calcular ya esa velocidad. La pregunta quiere que calculemos justo que el jugador está corriendo, pero el jugador la atrapa la pelota justo antes de que toque el suelo. Pero corriendo, no quieto, ¿no es así? Ni tampoco que la pelota rebota ni nada. Por eso el tiempo que tarda el jugador desde aquí hasta llegar a este punto es el mismo tiempo, ¿no es así? Básicamente el jugador debe ser que estaba trotando, mientras trotaba miraba la pelota que ya estaba cayendo y por eso la velocidad es muy, pero muy pequeña, ¿ya? Bueno, jóvenes, ¿alguien más tiene alguna duda sobre esta pregunta? Ahora, consultas, preguntas, dudas. ¿Quedó todo claro? No, ninguno está claro. Más claro que el agua. Sí. Bueno, jóvenes, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, sería esta de aquí. A ver cuánto más tenemos. Uy, todo esto es un examen, ¿no? ¿Qué hora ya, pues? Ya, yo creo que vamos a hacer este más y a ver, vemos si nos alcanza tiempo para hacer el otro más. ¿Ya? Bueno, a ver. Aquí vamos a anotar los datos. Bueno, en este caso tenemos lo siguiente, movimiento circular, ¿no? La velocidad angular de un disco disminuye uniformemente desde 950 revoluciones por minuto. Todos los que están ahorita en esta clase, jóvenes, ¿tienen acceso a la plataforma de Classroom donde yo subía mis clases de pizarra o hay alguien que no tenga acceso? Sí, es el mismo que la primera ayudantía, ¿no ves? El Classroom que envió, ¿no ves? Sí, ahí están todos los videos de todas mis clases que avanzó en todo este semestre, ¿no? ¿Hay alguien que no tenga acceso? Por favor, jóvenes, hay un compañero o una compañera que dice que no tiene acceso. Si María, mientras yo voy resolviendo este ejercicio, ¿será que por favor le pueden pasar la contraseña del Classroom para que pueda ingresar? ¿Ya? Por favor, mándenlo ahí al chat aquí al chat del Zoom. Mándenle la contraseña, por favor, ¿ya? Ya, mientras yo voy resolviendo. Pero manden, ¿no? No se olviden. Ya, velocidad inicial, fíjense, angular, perdón, ¿no? Velocidad angular inicial es de 950. Velocidad angular final dice 700. Y ya me puedo dar cuenta, jóvenes, que está disminuyendo la velocidad angular. Disminuye, ¿no es así? Y este tramo en el que disminuye apenas dura 6 segundos. La cuestión, jóvenes, es la siguiente. La pregunta me dice calcular la aceleración angular, el número de vueltas que da el disco en 6 segundos, cuántos segundos serán necesarios para que el disco se detenga y el último inciso, el número total de vueltas que efectúa el disco hasta que se detiene. Eso quiere decir, jóvenes, que tenemos dos tramos. Este es el primer tramo. Pero ustedes ya saben que donde termina el primer tramo también empieza el segundo tramo. Velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del segundo tramo, ¿ya? Entonces, ¿y cuál sería la velocidad final del segundo tramo? Según la pregunta, a ver, ¿cuánto sería la velocidad final del tercer tramo, jóvenes? La respuesta está en el inciso D. ¿Cuál sería la velocidad final del segundo tramo? Y le puse velocidad final 3, ¿no? Velocidad final 2. Del segundo tramo, jóvenes, ¿cuál sería la velocidad final? 0.
Exacto, 0, porque la pregunta dice, en el inciso D, dice hasta que se detiene. Ya, hasta que se detiene. Bueno, jóvenes, entonces, aquí yo tengo que transformar o calcular mis velocidades en revoluciones sobre segundo, porque el tiempo me lo da en segundos. O puedo hacerlo al revés, el tiempo convertirlo a minutos, pero mejor es si lo tenemos en segundos, ¿ya? Aquí sabemos que tenemos un minuto tiene 60 segundos. Por favor, calculenlo cuánto sería. Aquí igual un minuto dividido entre 60 segundos. 950, a ver, 950 dividido entre 60, ¿cuánto sale? Y 700 dividido entre 60, ¿cuánto sale? El primero sale 15.83. Repito, 15,83 revoluciones sobre segundo. Ya, el que sigue. Once coma 66. 11,666. Sí, Ya. Revoluciones sobre segundo. Bueno, jóvenes, ahora ya tranquilamente puedo calcular el inciso A. En la inciso A no me dice nada de las unidades. Puedo calcular entonces en revoluciones sobre segundo al cuadrado. Puedo calcularla en radianes sobre segundo al cuadrado. En lo que queramos, ¿ya? Ya, espera un momentito, a ver. Voy a dejar de compartir un rato la pantalla. No voy a tardar mucho ya, jóvenes. Espere un minutito. Espera un ratito, a ver. Por favor, apaguen sus micrófonos. Parece que alguien se durmió ahí, ¿no? Esperen, ya lo estoy silenciando ya. Un momento, jóvenes. Ahorita les paso la contraseña mejor yo. Ya, listo. En el chat, jóvenes, voy a mandar la contraseña ya para que puedan ingresar los que no están. Los que no están. Ya, para los que no están en la plataforma de Classroom. Ahí está, ya lo mandé al chat, por favor, jóvenes. Los que no están en la plataforma de Classroom pueden ingresar con esa contraseña ya. Y ahora vamos a continuar la clase. Y compartir pantalla. Diapositiva, diapositiva. Ya está, joven. Bueno, como les decía, en el inciso A no me dice que calculemos la aceleración en radianes sobre segundo al cuadrado, no me indica nada. Entonces yo lo puedo calcular con las unidades que yo quiera. ¿Sí? Entonces, inciso A, me pide aceleración angular. Entonces, para calcular la aceleración angular, jóvenes, las fórmulas son idénticas a las de MRV o a las de caída libre. Lo único que cambia es la variable, nada más, ¿no es así? Entonces, yo tengo que calcular la aceleración angular y obviamente me conviene utilizar la primera ecuación. Velocidad angular final del primer tramo es igual a la velocidad angular inicial del primer tramo menos. ¿Por qué es menos? Porque obviamente está desacelerando. Aceleración angular por el tiempo 1. ¿Listo? Entonces, jóvenes, de aquí yo tengo que despejar obviamente la aceleración angular. Entonces, aceleración angular por el tiempo 1 va a ser igual velocidad angular inicial. Fíjense, este negativo pasó al otro lado como positivo. Este positivo pasa a este lado como negativo. De esa manera. Y despejamos aceleración angular, que va a ser igual a velocidad angular inicial menos velocidad angular final. Todo eso dividido entre el tiempo 1. Bueno, jóvenes, de esta manera entonces voy a calcularlo, ¿ya? La velocidad angular inicial tiene 15, ¿no? 15,83 menos 11, que es la velocidad angular final, 11,66. Aquí se ponen revoluciones sobre segundo, dividido entre el tiempo, que son 6 segundos. Por favor, calculen cuánto es la aceleración angular. 0,62. Digo, sí, 62. Un decimal más, por favor. Un decimal más. Solamente sale eso, ingeniero. ¿Solo sale eso? ¿A todos les sale el mismo valor entonces?
¿A todos les sale el mismo resultado, chicos? A mí me sale 0,695. Me sale. Sí, a mí igual me sale eso. 0,695. 695. Y se estaban quedando muy calladitas, ¿no? Ahí está. Revoluciones sobre segundo al cuadrado, joven. Ya. Esa sería la respuesta del inciso A. Si hay alguien que no le sabe igual, jóvenes, hable, ¿ya? Hable, por si acaso. Todos nos podemos equivocar, ¿ya? Inciso B ahora. Bueno, en el inciso B me pide calcular el número de vueltas que da el disco en 6 segundos. Bueno, para ello, jóvenes, entonces voy a calcular, o voy a utilizar la tercera ecuación de cinemática, que va a ser distancia angular es tita, en movimiento circular es tita, jóvenes, la distancia, obviamente porque es el ángulo, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, la distancia angular, pucha, espérame un ratito, jóvenes, se me volvió a salir de la pizarra virtual de la aplicación, le volví a ingresar ya. Entonces, jóvenes, utilizo esta fórmula donde va a ser velocidad angular inicial por el tiempo menos un medio aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Esa es la fórmula que yo voy a ocupar ahí para calcular la distancia angular, ¿ya? Pero aquí dice número de vueltas, ¿no? Ahorita les voy a explicar, no se preocupen. ¿Sí? Aquí colocamos entonces. Ay, caramba. Espera un momentito. Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces aquí sería velocidad angular inicial por el tiempo menos un medio aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces la distancia angular va a ser igual a la velocidad angular inicial. Sabemos que vale 15,83. Ponemos las unidades, ahí revoluciones, ¿no es así? Sobre segundo por el tiempo, que vale 6 segundos. Menos, aquí va a ser un medio por la aceleración, que es 0,695. Aquí va a ser revoluciones sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que es 6 elevado al cuadrado aquí, segundo cuadrado. Esto con esto se va, segundo con segundo se va, y solo quedan revoluciones, jóvenes. ¿Cuánto sería, chicos? Calculen, por favor. Me sale 82,47. Verifiquen los demás, por favor. 82,47. ¿A todos les salió el mismo resultado, jóvenes? Sí, sí, sí. Ya, pero aquí la pregunta en inciso B dice el número de vueltas. Entonces, jóvenes, una vuelta, ¿cuántas revoluciones es? Ahí está. Una vuelta, jóvenes, es igual a una revolución. Por lo tanto, fíjense, revolución con revolución se simplifica. ¿Y cuántas vueltas tendríamos? Tendríamos 82,47 vueltas. Ese número, ya. ¿Listo? De esa manera, joven. ¿Ya? Bueno, esa sería, jóvenes, la respuesta del inciso B. ¿Qué me pide ahora el inciso C? A ver, el inciso C dice, ¿cuántos segundos serán necesarios para que el disco se detenga? Ya, ahora empezamos a entrar, jóvenes, a lo que es el segundo tramo. Inciso C. Segundo tramo. Como me pide calcular el tiempo, jóvenes, hasta que se detiene, voy a usar la siguiente ecuación. Velocidad angular final del segundo tramo es igual a la velocidad angular inicial del segundo tramo, menos, porque sigue desacelerando, aceleración angular por el tiempo 2, es lo que me pide calcular, ¿no? Ya, en este caso, jóvenes, sabemos que la velocidad angular final es 0. Este negativo de aquí que estoy subrayando pasa al otro lado como positivo, ¿no es así? Ya, entonces, de la siguiente forma. Aceleración angular por el tiempo 2 es igual a velocidad angular inicial 2. De aquí despejamos el tiempo 2. Por lo tanto, va a ser velocidad angular 2 dividido entre la aceleración angular. Esto es igual a velocidad inicial 2, ¿cuánto vale? La velocidad angular 2 del segundo tramo es igual a la velocidad final del primer tramo, que sería 11,66. Aquí va a ser 11,66 revoluciones sobre segundo
dividido entre la aceleración, que es 0,695 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Tiempo 2. ¿Cuánto sería el tiempo 2? $16,77. 16,77. 77, ¿no? Sí. Bueno, listo, jóvenes, de esa manera. Ya. Ahora, fíjense, en esa pregunta, en el inciso B, me dice que calculemos el número total de vueltas. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya no hago de cuenta que tengo dos tramos, solamente un solo tramo. Aquí empieza, velocidad inicial, con esa velocidad empieza y termina con esa velocidad que sea. Nada más. ¿Ya? Directamente. Así podemos calcular el número total de vueltas. Puedo utilizar la distancia angular total. ¿Ya? No, con esa ecuación. Con esta otra ecuación vamos a lograr. Velocidad angular final elevado al cuadrado es igual a velocidad angular inicial elevado al cuadrado menos 2 veces la aceleración angular por la distancia angular total. La final sabemos que es 0 porque termina con 0 hasta que se detiene. De aquí despejamos ya saben. Ese negativo pasa al otro lado como positivo, ¿no? Aquí vamos a tener velocidad angular inicial al cuadrado y de ahí despejamos la distancia angular total elevado al cuadrado. Distancia angular total es igual a velocidad angular inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración angular. Aquí va a ser 11, no, perdón, esa no es la velocidad, no es la velocidad inicial, es 15,83. A ver, sí, 15,83 revoluciones sobre segundo elevado al cuadrado dividido entre 2 por 0,695 revoluciones sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, la distancia angular total? Obviamente me tiene que salir más de 82,47 revoluciones, ¿no? Muchísimo más. 180,27. 180. Sí, 27, o al menos eso me salió. Ya, verifiquen los demás, por favor. Si es correcto. Sí sale eso. Bien. Ya sabemos que una revolución, jóvenes, es igual a una vuelta. Por lo tanto, el resultado de que su compañero calculó también es 180,27 vueltas. Listo, jóvenes, de esa manera. ¿Ya? Bueno, jóvenes, hasta ahí alguien que tenga alguna duda, consulta, pregunta. Dudas, consultas, preguntas, jóvenes. ¿Nadie? Ya. Bueno, jóvenes, entonces a ver, atienda, yo creo que vamos a quedar ahí nomás, ¿ya? Y ahorita lo voy a convertir a PDF lo que hemos hecho, los ejercicios que hemos hecho ahorita, y se los voy a pasar ya. El video les voy a pasar el enlace nada más, ¿sí? Directamente al grupo de WhatsApp, para que lo puedan revisar. En la tarde, no sé si vamos a poder pasar clases, lo que pasa es que tengo clase yo de mi maestría, ¿ya? Y por eso quiero ir para aprovechar. Quiero aprovechar para ir a almorzar, porque mi clase empieza a las 1 de la tarde, ¿ya? Hasta las 6. Buenas noches, auxiliar. Podríamos pasar clase, aunque sea. Ya, pues a ver, yo les confirmo, pero de todas formas, porque ya saben, estar sentado toda la tarde en la computadora, a veces uno se cansa ya, ¿no? Ya, así que les confirmo, a ver, de todas formas, igual ya les pasé la contraseña del Classroom, para que ustedes puedan acceder a todos los videos y a todas las clases que hemos